Listos. Entonces el tema para hoy, que hace parte del parcial, es compactación. Compactación de suelos. ¿Qué es compactación? Es la consolidación del suelo por la eliminación del aire. Es la consolidación del suelo, eliminando el aire. Mediante la aplicación de una energía mecánica. El grado de compactación se mide en términos del peso específico seco. ¿Qué? Entonces, cuando yo estoy hablando de peso específico seco, estoy hablando de compactación. Cuando estoy hablando de peso específico seco, estoy hablando de compactación. Entonces, adopten este término, llama seco o peso específico seco, estamos hablando de compactación. Entonces, el agua actúa como agente, el agua como agente suavizante sobre las partículas del suelo, coma, cuando esta es agregada al suelo. O sea, el agua es material suavizante, es el agente que deja que se moldee, ¿no? La capacidad de compactación del suelo, gamma sub D, aumenta a medida que agregamos agua. ¿Sí está claro? A medida que vamos agregando agua, pues se va aumentando esa capacidad de compactación. Ya les digo cómo es el comportamiento. Y el contenido de humedad óptima donde logramos la máxima compactación, el contenido de humedad, es el contenido de humedad donde logramos la máxima compactación, se denomina ahora sí humedad óptima.
Aquí tenemos la curva típica de compactación, donde en el eje de las X se coloca el contenido de humedad y en el eje de las Y va el grado de compactación, ¿cierto? O sea, la compactación. Punto se llama gamma seco máximo y aquí tenemos, aquí los valores van aumentando. Entonces, a medida que yo incremento el agua, va aumentando el gamma seco. Hay un punto al otro lado de la curva, o sea, con una humedad 1 y una humedad N, podemos obtener el mismo grado de compactación, ¿cierto? Esta humedad, digamos que humedad 5, 2, 3, 4, 5, vamos a obtener 6, 7, y una humedad 7, pero esta no, aquí, perdón. Para una humedad 5, y una humedad 7, vamos a obtener el mismo gamma. ¿Sí está claro ahí? Sí, ingeniero. Ya les explico en qué consiste el ensayo. Ya les explico en qué consiste el ensayo. Lo que debemos tener presente es esto. Vamos a empezar con las rayas. Al que no le guste, ¿no? Para una humedad óptima tenemos un gamma seco, pero para dos humedades obtenemos un mismo gamma de compactación debido al comportamiento de la curva, ¿cierto? Que es una parábola. Una parábola. No se les olvide que seco es igual a humedad, eso tenemos humedades y gamas, ¿no? Para poder hallar el gamma seco. ¿Qué ensayos se trabajan en el laboratorio para determinar la compactación? El de Proctor. Proctor modifica. El ensayo del laboratorio para determinar el gamma seco se llama el ensayo Proctor, que tenemos Proctor estándar y Proctor modificado, ¿cierto? Proctor estándar y Proctor modificado. El primero fue el que salió, el molde grande. Ese molde grande se me olvidó no me acuerdo el volumen del molde, creo que es 961 o 2000 algo. ¿Me acuerdas? Bueno, en la guía está, ya lo busco. Dejémoslo por ahí adelante. El Proctor modificado. Este es el molde de 12 pulgadas. Este es el de 4 pulgadas, ¿cierto? Este es 6 pulgadas. Bueno, no tengo claras las medidas. Y este tengo que es 3 pulgadas. Pero eso no va en el tipo de ensayo modificado, no va en el tamaño en el molde, sino en la aplicación de la energía. Entonces, investigar o leer en qué consiste cada método
según el INVIAS, ¿cierto? Porque el INVIAS tiene unas tablas donde me dice, de acuerdo al tamaño del grano, me dice que vamos a sacar. Apaguen el teléfono, Jader. Entonces, todo esto que les estoy dejando con la investigación de ayer, ¿qué era lo que les dejé investigar? Ayer y antier. ¿Leer sobre qué? El método de permeabilidad de campo, ¿cierto? El de infiltración y el método indirecto mediante la granulometría para determinación de la permeabilidad de un suelo. Hoy les digo leer, investigar, en qué consiste, y el Proctor modificado, ¿en qué consiste? ¿Cierto? ¿Cuáles son las tablas? Que el va a ser eso, aplicando el método A de acuerdo a la granulometría de tanto, se realizó el siguiente ensayo. Ustedes tienen que saber qué es y tomar los datos que son. Si no lo saben, pues hasta ahí fue. Y de eso no hay asesoría, ¿cierto? En el parcial, profesor, ¿cuál es? No, ustedes tienen que definirlo. Como les digo, la variación es la energía que se aplica para cada uno, porque hay 4 métodos, ¿no? El método A, el método B para Proctor estándar, y el método A y el método B para Proctor. Podemos aplicar el modificado, el estándar, con el mol. Imagino que ya todos vieron el y leyeron la guía, ¿cierto? Por supuesto que sí. Entonces, nosotros tenemos lo dibujo al revés porque nosotros tenemos un martillo, se llama esto. El martillo que tiene un diámetro y tiene un peso estándar que lo dicen en la guía y lo tienen que buscar cuál es, porque para el para para el molde grande hay un molde hay un más pequeño que tiene un peso y un metro. Esto es una camisa metálica, ¿cierto? Esto es metálico, y este es el martillo. El molde tiene un anillo, perdón, la base. El molde y un anillo. Y ellos acoplan ahí. Entonces, eso es él tiene unas orejas aquí, donde yo lo
¿es cierto? ¿Ya vieron el video? Todos vieron el video, ¿cierto? Por supuesto que sí, ¿Cierto que no? profe. Sí, profe. ¿Cierto que no? Puedo corchar con eso si me dicen que sí. Claro, ingeniero. Puedo corchar si me dicen que sí, porque yo sé que la mayoría no lo vio. Mejor asumamos que no lo vieron. Tenemos un molde metálico, entonces, ¿en qué consiste? Independientemente de que sea el molde grande o el molde pequeño, el de 12 pulgadas o el de 4 pulgadas. Entonces, la idea es que yo debo colocar suelo pasado por qué tamiz. ¿Por qué tamiz? Si lo vieron en el video. Tamiz 4, ¿no, profe? No es 40. Ah, Tamiz 4. ¿Quién fue el que respondió? ¿Quién fue tamiz 4? ¿Quién? No lo veo. A ver. Sí. Correcto. Por el tamiz número 4 pasamos la muestra de suelo. ¿Cuántos kilos? Los que dice el ensayo, ¿cierto? ¿Cuántos dice para el molde grande? Aproximadamente 7 5.5 libras, kilos, dice ¿no? en el video. Eso pesa el martillo. Para el molde grande son aproximadamente 7 kilos. Para el molde pequeño, aproximadamente 4 kilos de suelo, pasados por el tamiz número 4 y seco al aire, ¿cierto? Después, yo voy a aplicar una capa de suelo, ¿cierto? Y con el martillo le doy 25 golpes, ¿cierto? Bueno, 25 golpes no. N número de golpes. Le doy N número de haciendo proctor estándar con el 25 golpes, ¿cierto? Y si estoy haciendo proctor modificado con el grande, son 56 golpes. Entonces, el número de golpes va de acuerdo al método. Entonces, la idea es que por cada capa de suelo que yo voy dejando, le doy determinado número de golpes. ¿Con quién? Pues con este mazo, ¿cierto? Y cuando yo estoy haciendo el ensayo, el recorrido del mazo, del ensayo, debe ser de abajo hacia arriba. O sea, yo levanto hasta que haga aquí, hasta que suene ping la campana, tan, y no queda libre, ¿cierto? Lo dejo caer en caída libre y vaya consolidando el suelo o compactando el suelo, ¿cierto? Y de casa grande, los golpes tienen que ser constantes. Si son 25 golpes para el ensayo de Proctor estándar, son 25 golpes continuos y cíclicos, ¿cierto? O periódicos, tac, tac, tac. Y no es que paré porque porque ahí queda el ensayo mal hecho. Así está normalizado el ensayo. Luego, asumamos que es el Proctor estándar, que es uno de los métodos. Aquí primera capa, luego una segunda capa con el mismo procedimiento, n número de golpes y lo voy consolidando, y lo voy compactando, ¿cierto? Pero esta capita va hasta aquí, ¿cierto? Esta es la capa 2. Y por último, otra capa, una capa número 3, ¿cierto? La capa número 3, el mismo número de golpes de la misma manera, y cuando termine, dejo solo el molde, retiro
el anillo, ¿cierto? Y enrazo. Enrazo. Se enraza con una varilla o con una lámina que hay. Se enraza con una varilla o una lámina, ¿cierto? Se deja el material acá. Y tengo aquí el suelo compactado. Entonces, yo debo hacer primero 7 kilos de suelo compactado en n número de capas, ¿no? Y voy tomando, y debo repetir el ensayo para una temperatura. A mí me gusta tomarlo para una temperatura, no, para un contenido de humedad. Dice que se le agrega un contenido humedad del 2%, ingeniero, o eso debe variar. No, sí, para allá iba. Vamos a, eso varía, pero en el laboratorio se trabaja, dice que se incrementa, ¿cierto? Con Entonces empezamos el primer día, empieza con el 2%, el 4, el 6, el 8, con un 4 se realiza el ensayo. Entonces, el 2% de eso en humedad, ¿cuánto sería? De los 7 kilogramos. ¿Cuánta agua? Serían 1.4 0,14. 140 centímetros cúbicos, ¿no? 7000 por 0,02, ¿cuánto es? 7000 por 0,02. .02 es 140, Sí. ¿cierto? Sí, señor. O sea, suponiendo que yo estoy haciendo, es para el primer ensayo, yo le agrego a los 7, pero borro esta vaina de aquí. Yo tengo los 7 kilos de suelo más 140 centímetros cúbicos de agua. Pero la clave del ensayo es decir, el ensayo 40 todo de uno. Lo recomendable, y es el éxito del ensayo, los que vayan a montar laboratorios, es una capita de suelo por aspersión agua, ¿cierto? Se le da la vuelta, perdón, los 7 kilos de suelo, se le agrega agua, se le da la vuelta, luego se le agrega los otro poquito, para que el agua quede bien homogenizada. La clave del ensayo es que el agua quede bien homogenizada, no es agregarle los 140 del chorro, ¿no? Es ir por aspersión, ir aplicándosela por capas e ir batiendo. Está claro cómo es que se le aplica el agua, ¿cierto? Ahí creo que en el video no lo muestran. Entonces, ¿cómo sé yo que así hasta lograr, cuando ya tenga los 140 centímetros cúbicos homogenizados, agarro el molde y si es uno, dos capas, tres capas, los 7 kilogramos con la cantidad de 140, ¿cierto? ¿Sí está claro? Les toca mirar el video para que lo entiendan mejor, pero lo que pasa es que estos detalles no los explica el video. Entonces, ¿cómo sé yo que el ensayo me quedó bien inicialmente? Si yo miro la parte superior, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes ahí? Si ustedes observan esto,
que la textura del suelo es de diferentes colores, o sea, parece que el agua, el color del suelo va a cambiar cuando le apliquen el primer 2%, ¿cierto? Él va a cambiar, se va a hacer un poquito más, más rojizo o más oscuro. Pero si ustedes observan zonas oscuras y unas manchas, unas vetas, el ensayo quedó mal hecho. ¿Por qué? Porque el agua no quedó bien homogenizada. Ese es el cilindro, el molde en la parte superior, ¿cierto? Cuando yo lo voy a quitar. Si está claro, si ustedes observan manchas, es que no quedó el ensayo bien hecho. El agua no quedó homogenizada. Porque él debe quedar. Esto no lo dicen los libros, señores. Esto, él debe quedar de un solo tono el suelo en la parte superior. ¿Sí quedó claro cómo debe quedar? Se debe ver así. ¿Por qué debo hacer yo? Porque yo debo tomar uno humedad de la parte superior y otra de la parte inferior, una muestra de humedad, ¿cierto? Una muestra, gramos, lo que sea, para determinar el porcentaje de humedad. ¿Sí está claro? Sí, profe. Yo determino el porcentaje de humedad. Lo mismo repito para luego, luego tengo, expliquemos acá, luego tengo el 2, el 4, el 6 y el 8% del peso en agua, o sea que aquí yo agrego ¿cuánto? 140. 280. Luego que yo tome la humedad, ojo, luego que yo tome la humedad esa, que tome la muestra de humedad, la pequeña porción de suelo, yo agarro el suelo otra vez, ¿cierto? Para el ensayo 2. Este es el 1. Agarro el suelo, barato, ¿cierto? El suelo lo desbarato, lo saco del molde todo el suelo. El que me sobró de los 7 kilos lo coloco aquí y agrego otros 140 centímetros cúbicos, ¿cierto? Para una humedad del 6%, ¿cierto? Perdón, del 4%. 4. El 4%. Profesor, ahí, o sea, usted saca la muestra del suelo del ensayo anterior y Lo le desbarato, lo agrega. vuelvo y le agrego otros 140 gramos, 140 centímetros de cúbico para que sea una humedad del Listo. 4%. Pero ¿Sí? la muestra de suelo sigue siendo la misma, ¿cierto? La muestra de Ya no suelo le sigue agrega. siendo la misma. Listo. La misma. Lo mismo para el ensayo 3 y lo mismo para el ensayo 4. O sea que de cada ensayo debo tomar humedad superior y humedad inferior, ¿cierto? Humedad inferior para tomar un promedio de humedad. Esas dos humedades deben ser muy similares los valores. Si esta le da un valor de 10 y esta le da un valor de 20, el ensayo quedó mal hecho. ¿Sí está claro? Porque yo tengo que tener un promedio de humedad. Ingeniero, Señor, yo había visto para este tipo de señor, prácticas tocaba hacer hasta 20% de humedad porque eso tiene que dar una curva y cuando la curva va ascendiendo, después ella baja y ahí es cuando se determina sí, sí, pero tampoco 20, no seamos tan críticos. Sí, está como entre 15 y Profe, 20, yo había visto. yo he visto que es como hasta entre el 12 y el 14% de humedad. Sí, es que ahí llegas a un punto Y donde el que volumen del agua es mayor a la masa del agua, es mayor a la masa.
Listo, regresó. Ahí tenemos que... ¿Sí? Ahí me escuchan. Tengo el volumen del molde, ¿cierto? El volumen del molde es el mismo volumen del suelo, ¿cierto? El volumen del molde es constante y siempre el volumen va a ser el mismo. Aquí el volumen 140 más 140, ¿cierto? Aquí en estos ensayos el volumen es constante, que es igual al volumen del molde. Lo que va a variar es el peso. Profesor, pero ahí el 4% no es 280. No, no. O sea, estamos hablando perdón, esto acá, esto Sí, me el dice usted, 4%. esto es el agua que yo tengo que dar del 2, del 4, del 6 y del 8%. Le va a agregar, Si usted llega a le va a 280, ¿con 2%. cuánta cantidad de agua? Con el 6%. Claro, yo le voy agregando de 2% para eso. Yo parto de sí, uno, ya ahora sí le entendí. yo le voy agregando, ¿ya entendió? Sí. Ah, bueno, yo le voy agregando el 2% para ir incrementando del 2 al 2, ¿cierto? De a 140 para ir subiendo. Si yo en el segundo ensayo le aumento 280, ya no voy a quedar en 2, sino voy a quedar en 6. Listo, Entonces, gracias, profe. aquí yo voy a obtener pesos, ¿cierto? Un peso 1, un peso 2, un peso 3 y un peso 4. ¿Sí está claro? El volumen sigue siendo mismo, cambia en la cantidad de agua. Como yo estoy incrementando el agua, el peso va incrementando, ¿cierto? El peso va incrementando porque estoy agregando más agua a un mismo volumen, ¿cierto? Para cada ensayo. Entonces, en cada ensayo, el 1, el 2, el 3 y el 4, yo tengo una humedad del 2, 4, 6 y 8% y obtengo un peso. Peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4. Y yo tengo que densidad o peso específico es igual a masa sobre volumen para el ensayo 1, ¿cierto? Es el peso 1 sobre el volumen constante, ¿cierto? Para el ensayo 2, peso sobre el mismo La densidad húmeda. y el gamma 4 o el ensayo gamma húmedo 3 y gamma húmedo 4. Esos son los gamma húmedos. Y yo debo hallar son el gamma seco, ¿cierto? Sí. Como yo tengo las humedades, ¿cierto? Yo aquí tengo los gamas húmedos y aquí tengo la humedad, ¿cierto? 1, humedad 2, humedad 3 y humedad 4. Porque en cada uno yo voy a tomar, acuérdense, una humedad. Esta es la humedad 1. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Me miran ahí? Un minuto. Ah, bueno, entonces vamos a continuar. Ya